Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino prestaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea la palabra del Señor. Amén, amén, querido pastor. Bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy lunes. Estamos tratando durante todo este tiempo el tema de la ideología de género, pero desde un enfoque bíblico, ¿no? Y estamos tratando de plantear, pues, cuál debería ser el enfoque bíblico correcto. Voy a recordarles que el día lunes pasado hemos hecho una explicación de lo que era la teoría de Darwin, ¿no ves? Del que planteó de que no somos creados por Dios ni diseñados por Dios, sino hemos sido creados o hemos ido evolucionando del mono a hombre, ¿no? Entonces, siguiendo esta enseñanza, este trabajo, hoy día vamos a ver que parte del debate contra la ideología de género, contra todas estas teorías que están planteándose a nivel mundial, que están tratando de trastocar el pensamiento bíblico, está surgiendo en esta etapa lo que se llama el pensamiento posthumanista o transhumanista, ¿no? No se preocupen, digamos, de tratar de entender. Ahorita me van a entender una vez que estemos ya en materia. Entonces, un aspecto importante, vamos a partir de leer la palabra de Dios, y coincide con lo que el pastor Damasceno ha compartido. Yo quiero leer Efesios en el capítulo 4, versículo 17 al 19, y dice así la palabra de Dios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios y han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Recordemos que hemos estado viendo el capítulo 1 de Romano en las enseñanzas anteriores y hemos también pues tomado esa referencia del capítulo 1 de Romano para ver que antes de dar gloria a Dios, le dieron gloria a los animales, al hombre, a las plantas, y entonces Dios los entregó una mente reprobada, ¿no? Entonces vamos a ver en esta enseñanza de hoy cómo, cómo hay un efecto vital, perdón, me estoy acomodando, cómo hay un efecto vital tal como es nuestra concepción cristiana o no, tal es nuestra cosmovisión, la visión que tenemos del mundo, tal es nuestro pensamiento, en este caso pensamientos frívolos, dice, hay otra versión, pensamientos absurdos, vanos, ¿no? Y entonces a causa de esta forma de ignorancia que domina y por la dureza del corazón, el entendimiento, porque el pensamiento que está en nuestro cerebro, está en nuestra forma de pensar, nosotros tenemos una mirada de las cosas de acuerdo a los lentes que usamos, ¿no? Los lentes que usamos son importantísimos para poder ver la realidad, ¿no? Si no me pongo los lentes, muchas veces no puedo ver de lejos
o de cerca. Entonces, pero aquí adentro del cerebro, en nuestra mente y en nuestro corazón, los pensamientos que tenemos cuando no tienen una base bíblica, cuando la mente nuestra no está basada en la palabra de Dios, los paradigmas, vamos a usar una palabrita que se llama paradigma, paradigma es la mirada, es el concepto que tú tienes de la vida, ¿no? Entonces, podríamos decir, tal como nosotros tenemos una perspectiva del mundo, podemos ver los objetos materiales, ¿no? Podemos ver las cosas o a las personas, ¿no? Podemos ver de acuerdo a la mirada con la cual nosotros estamos observando. Y en esta mirada que nosotros observamos la realidad, esto se traduce en nuestro cerebro, ¿no? Y se configura de una manera en la cual es como si se fueran grabando una especie de mapas mentales, ¿no? Y esta palabrita entonces es la que describe esos mapas, ¿no? Que son los paradigmas. Entonces, nosotros debemos tener un paradigma bíblico, una cosmovisión, porque el paradigma nos define, digamos que estos son mis ojos, esta es mi vista, entonces el paradigma define cómo yo miro, qué mirada tengo yo de las cosas, del universo, del mundo, de la realidad que me rodea, ¿no? Entonces, esto en mi mente se reproduce, ¿no? Y es lo que va configurando la forma del pensamiento, los pensamientos que yo tengo. ¿Sí? El pensamiento que yo tengo. Y el pensamiento está determinado por cuál es mi mirada de las cosas, ¿no? Y este pensamiento y el entendimiento que yo tengo, en nuestro caso, tiene que ser, digamos, la cosmovisión, la visión del cosmos, ¿sí? Entonces, ¿qué visión yo tengo del mundo, de la vida, de lo que es la creación, o sea, el hombre? Todas estas cosas configuran mi forma de pensamiento. Y sobre la base de este pensamiento es que cuando yo veo un objeto, veo una persona, una realidad, entonces eso se traduce y de acuerdo al paradigma, de acuerdo a, vamos a usar esta figura para más o menos graficar. El paradigma sería como los anteojos que yo me pongo, pero no físicamente, sino mentalmente. Si yo tengo unos anteojos negros, voy a ver todo oscuro, ¿no ven? Voy a mirar, tener una mirada así muy, muy oscura de las cosas. Pero digamos que yo tengo unos anteojos, no sé, rosados o cualquier otro color, la mirada puede ser diferente. Esto está dentro, intrínseco, está metido en nuestra cabeza. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una persona asiática, no preguntamos coreano, japonés, chinito, o de Singapur, o de Tailandia, automáticamente el chino, ese es chino, ¿no? Aunque sea japonés, coreano. Ese es el paradigma, la mirada que nosotros tenemos de las cosas. Ahora, cuando el paradigma que nosotros tenemos no es bíblico, fíjense, cuando el paradigma que nosotros usamos, definitivamente la mirada que tenemos de la realidad no es bíblica, entonces es lo que Pablo en Efesios, a la iglesia de Éfeso le está diciendo, ¿no? No vivan más ya ustedes con esos pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos teniendo oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. Entonces, dependiendo qué esté en tu mente, en tu corazón, porque lo que entra por los ojos, ¿no? Entra a tu mente y definitivamente toma control de tu corazón. O sea, una de las cosas que tenemos que ver, el cerebro, si algo está conectado, es a nuestro corazón, ¿no ve? Entonces, dependiendo qué tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, por eso arrepentimiento, hermanos, fíjense, es metanoia, es transformación, es un cambio, ¿no? De tal manera que nosotros seamos transformados en mente y corazón. Por eso la conversión, la salvación, la vida eterna
Es, es el elemento que por medio del Espíritu Santo y el estudio de la palabra que nos permite entender cuál es el sentido de la vida. Entonces, Pablo aquí está diciendo que esta gente que su pensamiento es frívolo, que están en ignorancia, ignoran la verdad, su entendimiento ha sido oscurecido y se han entregado a la inmoralidad, tal como estamos viendo en la ideología de género y en todas estas cosas. Y dice, no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Bien, vamos a continuar. Entonces, quedó claro, hermanos, que el paradigma es la mirada que yo tengo, no por mis anteojos físicos, sino por lo que está grabado acá en mi mente y en mi corazón. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo, perdón, voy a volver, por error, quité mi... Entonces, hermanos, nosotros, ¿se ve mi pantalla? Sí, la vemos. Gracias, Pastor Luis David, muy gentil. Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, de acuerdo a los paradigmas y a la cosmovisión que nosotros tenemos, que se refleja en la forma de nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento de la realidad y nuestra ética, nuestra moralidad, que debería estar representada, ¿no? Si nosotros somos hechos hijos de Dios y hemos sido llamados a andar como Él anduvo, entonces la base de todo nuestro actuar, no nuestro decir, porque podemos decir, sí, soy súper cristiano. Entonces deberíamos tener elementos éticos, ¿no? Estéticos y morales, ¿no? Alguna vez mi pastor me decía, hablando de otros cristianos, me decía, no les pido que, y eran pastores de los que hablaban, no les pido que sean cristianos, que realmente expresen a Cristo, les pido mínimo de moralidad, ¿no? Que sean morales, ¿no? Entonces, todos estos principios que nosotros deberíamos tener están basados en la palabra de Dios. Y de acuerdo al paradigma es que nosotros actuamos en la vida familiar, en la vida social, en el comportamiento y nuestra conducta íntima, ¿no? Para poder rendir cuentas a Dios. Entonces, de acuerdo a nuestro enfoque de la vida, lo ético quiere decir, si yo tengo valores cívicos, tengo valores, digamos, de respeto a la dignidad de las personas, estético quiere decir sobre todo que si yo tengo un sentido de la belleza del diseño de Dios, y conceptos morales, que esto es bueno, esto es malo, ¿no? No debo ser un cristiano carnal, un cristiano inmaduro. Entonces, todo esto tiene que configurarse en todos los planos, no solo de mi vida personal, sino tengo que trascender. Y eso va a mostrar mi cristianismo por delante. Entonces, quiero resaltar estos aspectos porque nos van a ayudar a entender qué ha pasado en la historia de las pandemias y cuán importante es que hoy nosotros podamos perseverar en nuestro enfoque bíblico cristiano, pese a lo que estemos sufriendo, pese a lo que estemos padeciendo. Recordemos que el cristianismo perseguido en medio de una peste, de la plaga, peste antonina en el siglo I, II, la plaga de Justiniano, donde ya había dejado de ser perseguido el cristianismo, se había coludido con Constantino, y entonces empieza un larguísimo periodo que es muy importante, donde empiecen a pensar que la forma de pensar de la sociedad desde este periodo, prácticamente desde el año 500 hasta el año 1000, casi 1500, estos 1000 años de historia, hermanos, fueron profundamente impactados por una cosmovisión que, aunque decía ser cristiana como el catolicismo, o sea, el mundo católico, fíjense, definitivamente lo que llevó es a pensar en una mente totalmente reprobada, una mente reprobada, degenerada, como leíamos el verso, ¿no? Y esta mente reprobada, ¿en qué se tradujo, hermanos? ¿En qué se tradujo durante todo este periodo? Se tradujo, ¿no? En la venta de indulgencias,
en el tema de inmoralidad en el clero, ¿no? Y toda una degeneración eclesiástica, ¿no? Entonces, fíjense, la consecuencia de esta mente reprobada, de esta mente oscurecida por la religiosidad, porque aunque ellos se decían cristianos, fíjense, todo este pseudo cristianismo devino en lo que fue la pandemia más feroz en el siglo XIII, el siglo XIV, y fue la pandemia de la peste negra. Sí, vamos a ver entonces, toda la pandemia de la peste negra va a impactar. Entonces, tal es tu cosmovisión, tal es tu conducta, tal es tu vida cotidiana. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, para que el Señor nos agarre realmente, pues como las vírgenes prudentes con las lámparas prendidas, y para que no ocurra lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta, desde la Reforma Protestante, que fue la que rompe con este periodo, con esta dinámica, nosotros vamos a ver aquí grandes procesos en diferentes planos. Solo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de Newton, descubriendo las leyes de la matemática y las leyes de la gravedad. O sea, hay un efecto del cambio de mente, el cambio de siglo, el cambio, perdón, de periodo, de la etapa de la pre-reforma hasta la reforma protestante, que más o menos se va a dar hasta este periodo. Definitivamente hay un cambio, ¿no? En un periodo muy corto, que no es resultado de una, digamos, de una acción política, ni tampoco militar, pero la reforma va a cambiar definitivamente. Aunque todavía persisten los resabios de este periodo, definitivamente va a haber un cambio de patrón. Pero lo grave es que pese a todo lo que habíamos pasado ya con la peste negra, la humanidad no aprendió. Y hoy en la actualidad, el siglo XX y sobre todo el siglo XXI, con el año 2000 adelante, no hemos aprendido la lección. Y hemos vuelto otra vez a una religiosidad no bíblica, aún en el mundo evangélico protestante. Hemos vuelto a creer que realmente el dolor de los niños, el dolor de los ancianos, de las mujeres, pues como que no nos toca, como no nos duele. Entonces, lo que podemos ver que Dios constantemente en diferentes periodos va como que poniendo a juicio a la humanidad. Sí, esto es un poco el trato de describir el juicio de Dios. Entonces, este juicio de Dios, está en diferentes etapas de la historia de la humanidad, hoy nos está alcanzando. Se anunció con la gripe asiática, la gripe porcina, pero vean ustedes, esta mente reprobada, otra vez a través de la llamada teoría de Darwin, perdón, la teoría del evolucionismo y la evolución, y ahora actualmente el deconstruccionismo, el postmodernismo o la ideología de género, está llevando otra vez a la humanidad al juicio de Dios. Entonces es muy importante que tengamos esta lectura, porque igual que después de la peste negra y estos 1000 años, miren ustedes, no fue un año, del 1500 al 1500 prácticamente, hubo un periodo de oscurantismo religioso, basado en indulgencias, inmoralidad, corrupción eclesiástica, ¿no? Entonces, no pensemos, hermanos, que a nosotros nos va a ir mejor que los católicos o que al mundo de la época. Nosotros que deberíamos ser sal y luz, tenemos que repensar lo que está pasando y por lo que estamos pasando. Entonces, tomando estos elementos, vemos que la peste más letal de todas las pestes fue la peste negra entre el año 1347 al 1351. Se murieron 200 millones de personas. La viruela fue la segunda en el 1520, que mató a más de 56 millones. Y luego vino la gripe española, ¿no? Entonces, tenemos que ver que tal es tu cosmovisión, o sea, la cosmovisión del gobernante, de la sociedad, tal es tu situación. Esto fue resultado del oscurantismo
religioso, de la oscuridad, de la mente entenebrecida, ¿no? De la oscuridad religiosa, ¿sí? De la inmoralidad que campeaba, ¿no? Recuerdan ustedes en este periodo, por ejemplo, el derecho de pernada, que el señor feudal podía estar la primera noche con la novia, que se iba a casar, los curas pues tenían una inmoralidad desaforada al punto que Lutero, cuando va al Vaticano, se da cuenta y dice, qué bárbaro, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con cristianismo. Entonces, tenemos que pensar en esto porque todos los periodos posteriores podemos ver que hay como señales y características de que el juicio de Dios se refiere a cuando no hay agrado, cuando las guerras, o sea, la situación de destrucción de la dignidad de las personas, ¿no? O sea, todos los elementos que configuraban estas épocas tienen una profunda explicación que tiene que ver con los paradigmas o los lentes religiosos que afectaban a la vida de los pueblos. O sea, hasta esta etapa, básicamente la idea era un oscurantismo religioso que no permitía el desarrollo de la ciencia, ni de la vida cotidiana. Entonces, los efectos prácticos de estas herejías, miren, todos estos son cuadros pintados en diferentes periodos y podemos ver desde las herejías arrianistas o las herejías anticristianas que se dieron en los primeros tiempos de la iglesia y durante todo lo que se llamó el medioevo o la Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media, que son periodos que van desde el siglo VI prácticamente hasta el siglo XI, XII y luego hasta el siglo XIII, XIV. Fíjense, es este oscurantismo religioso, el misticismo, ¿no? O sea, mucha gente había huido de la sede romana cuando la iglesia cristiana, digamos, estaba perseguida. Podríamos decir que en el siglo I hasta el siglo IV prácticamente fue una iglesia perseguida, o sea, la característica era una iglesia perseguida. Pero desde el punto de vista espiritual, era una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que crecía en conocimiento, en gracia de Dios. Bueno, se hizo, por ejemplo, la compilación del canon del Nuevo Testamento, se derrotó a los gnósticos, se derrotó a las herejías. En el momento que Constantino acá, bueno, y los posteriores emperadores ya declaran como religión oficial, estamos hablando prácticamente del siglo IV, el siglo IV, miren cuánto tiempo sufrió de persecución la iglesia, pero la iglesia no, digamos, no se achicó. Su mirada, su paradigma de la vida estaba puesto en la cruz de Cristo. Y al poner los ojos en el Señor Jesús, el Cristo, fíjense, y combatiendo las herejías y todo, ellos eran victoriosos pese a estar sujetos a gran persecución, circo romano y todo eso, ¿no? Entonces, es este periodo de 1000 años donde prácticamente la iglesia triunfante se vuelve una iglesia apóstata, una iglesia que empieza a declinar. Hay algunos que perseveran y mantienen esporádicamente, los que escapan a los Alpes, de donde luego van a venir los moravos, los valdenses, ¿no? Hay algunos que van a escapar de toda esta situación, porque ¿qué había pasado prácticamente con la iglesia? O sea, la iglesia había pasado a ser parte del poder político y al pasar a ser parte del poder político, ¿no? Había crecido en fortuna, pero había decrecido en vida espiritual. O sea, la vida espiritual de la iglesia estaba completamente en ruinas. Y vean esto es muy importante porque hay gente que hoy quiere meter en la iglesia el judaísmo y una serie de cosas o herejías antitrinitarias. Y entonces tenemos que tener en cuenta que las herejías tienen consecuencias. Las herejías tienen efectos en la vida de las naciones. Recuerden ustedes en Mateo 28, pues nos cita el Señor Jesucristo que id y predicad a las naciones, disipulen a las naciones, ¿no? Prediquen
y enseñen lo que yo les he enseñado. Entonces, si ustedes ven, perdón, ¿alguien puede apagar su micrófono? Por 1000 años, ¿se imaginan lo que es vivir 1000 años? ¿No ven? Nosotros un año de cuarentena y estamos llorando. 1000 años de oscuridad. O sea, había 1000 años de oscuridad. Esto era obviamente del demonio, no podía venir de un pensamiento, ¿no? El entronizar a María como la madre perdón, como la corredentora, pues, y luego la mariología y toda la teoría religiosa que surgió en esta etapa. Entonces, estos 1000 años de oscuridad terminaron en situaciones muy complicadas para la humanidad, pestes, epidemias y todo lo que a continuación vamos a continuar viendo. Entonces, tal es tu mente, hermano, tal es tu cosmovisión, tal es tu enfoque de la vida, o sea, tal es tu visión, ¿no? Eh, eh, tal, es, eh, Tal es la vida, digamos, de los pueblos. Entonces, este es un tema que tenemos que meditar seriamente porque tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que está. La consecuencia de esta mente entenebrecida, depravada, eran las hambrunas, ¿no? Se dieron crisis recurrentes donde la gente, las malas cosechas, la religiosidad, la explotación del campesino, ¿no? No llevaban una mente innovadora, no tenían por delante una mente innovadora. Por lo tanto, una de las cosas que esto afectaba, sobre todo la calidad de vida de la población. Y hay periodos terribles de hambrunas, ¿no? Pero además de hambrunas, las pestes y epidemias ya asolaban, ¿no? Y si bien surgió en Asia, como ahora en China, la pandemia del coronavirus, en esa oportunidad también, imagínense que provocó la muerte de 1/3 de la población europea, 25 millones de personas solo en Europa. Y las más afectadas fueron las ciudades, y hicieron que la gente huyera de la ciudad al campo. Y la peste, bueno, que eran tremendos dolores y bubones o bultos en axilas e ingles, entonces manchas de color en todo el cuerpo, era terrible y una pestilencia terrible. Y entonces surgió otra religiosidad, otra falsa mirada, y dijeron hay que ir azotándonos, como estos que vemos acá, las órdenes flagelantes, los grupos flagelantes. Iban cientos de personas que se iban azotando, rezando y pidiendo perdón por los pecados, pero nada de esto los libró, hermanos. Hoy hay grupos que piden, pues no sé, que dame, la falsa prosperidad, o otros grupos que creen que aún pueden conciliar con el pecado, como en España, que están enjuiciando a un pastor porque se opuso a la ideología de género, a la homosexualidad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que todo esto es la consecuencia del oscurantismo religioso, ¿no? Las malas cosechas, el hambre, trajo un descenso demográfico en el siglo XIII, XIV, la peste negra, las pandemias, las epidemias, la guerra de los 100 años. La consecuencia social fue, había mucho mendigo, mucho bandido, muchas rebeliones, las guerras campesinas. Y consecuencias religiosas, también empezó todo el cisma. Ahora, en este periodo, hermanos, surge algo que vamos a ver para el tema que queremos tratar. El otro día hemos visto la teoría de Darwin, recuerdan ustedes. Y ahora vamos a ver un poco qué fue el humanismo como consecuencia de la crisis de la situación que estamos viendo, porque cuando hay una pandemia, cuando hay una peste, la gente empieza, uno, a cuestionar su fe, a cuestionar la forma de vida, a cuestionar prácticamente todo lo que uno es, lo que va a ser, la familia, la vida, la sociedad. Entonces, cada momento de gran confrontación frente a la muerte, sobre todo, imagínense, la gente era botada en las calles, se morían en las casas, la gente se encerraba, pero imagínense, aquí vemos a estos enfermos, uno pegado al otro, y era por la forma, y cómo los curaban los médicos, por el oscurantismo religioso, los curaban con lo que eran sangrías, ¿no ven? Tal vez nuestro hermano Walter luego nos va a comentar. Y además con tecitos, matecitos, un poco como ahora nos están planteando el tema de que simplemente tenemos paliativos y la vacuna como si ya fuera
la solución del problema, pero sabemos que eso dura 2 meses, 3 meses máximo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la manera, porque todo esto era resultado de lo que un pastor, Francis Schaeffer, menciona y dice, esto era el resultado de la vana manera de vivir. O sea, se habían apartado de la verdad de Cristo, estaban entenebrecidos, su mente estaba oscurecida. Y esta vana manera de vivir era la vana manera de pensar. Sí, ellos pensaban que podían pecar, pero que no iba a haber consecuencias en su vida, en la sociedad. Entonces, esta vana manera de vivir, la vana manera de pensar, apartados de la verdad de Dios y de la Biblia, negaban incluso que el Evangelio, la palabra de Dios, fuera enseñada, predicada por cualquier persona y mucho menos leída o estudiada. Entonces, la oscuridad había llegado a la humanidad por mucho tiempo y hoy estamos a punto de volver a pasar o estamos en medio de una tremenda oscuridad con lo que se llama la ideología de género, el deconstruccionismo, el posmodernismo. Entonces, tenemos que ir pensando, hermanos, las consecuencias de cómo estamos viviendo. Dios pone a juicio a las naciones, a la iglesia primero, pero Dios pone a juicio a las naciones. Así que tengamos en cuenta cómo estamos viviendo y cómo estamos actuando. Entonces, como resultado de esta confrontación del pensamiento, empezó lo que se llama el humanismo. Empezó en Italia una teoría, un concepto cultural, que luego se volvió un concepto y terminó en lo que se llama el Renacimiento. Y empezó, por ejemplo, en el arte, ¿no? Ve, aquí tenemos la Mona Lisa, tenemos algunos cuadros de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Fíjense, todos ellos inspirados en la Biblia, porque no dejaban de ser a su manera cristianos, pero empezaron a repensar y a decir, pero si el cuerpo humano Dios lo ha creado, los valores de la Edad Media, de esta época tan oscura, el paradigma, la forma de pensar era de que, bueno, el cuerpo era pecaminoso. Entonces, pensar en que un artista dibujara un cuerpo o pudiera ver, por ejemplo, como vemos ahí una imagen de lo que era un feto o lo que era, digamos, el embarazo y todo, era impensable, era pecaminoso a los ojos del mundo religioso, ¿no? Pero empezó a surgir, digamos, una reinterpretación del mundo clásico y empezaron nuevos valores en la sociedad. Empezó a plantearse y a decirse, oigan, no puede ser, pues si Dios nos ha creado a nosotros, al ser humano, recuerdan ustedes con Darwin decíamos, si tú crees que vienes del mono, mono nomás vas a sentirte. Pero como nosotros creemos que Dios nos ha creado, el cuerpo humano del hombre y de la mujer, con el respeto y la dignidad a cada parte del cuerpo, pues no tiene que ser exhibido y expuesto indecentemente, sino que tiene que ser como parte de aquello que realmente estéticamente es algo maravilloso creado por Dios. Entonces, este cambio del pensamiento, de un pensamiento medieval, de un pensamiento oscurantista, religioso, en el cual todo era así como que pecaminoso, incluso la descripción del cuerpo, por ejemplo, pensar en un esqueleto, como estamos viendo en la imagen, era increíble, imposible. Entonces, empezó a cambiarse los valores y empezó a haber un nuevo enfoque de la vida. Y todo esto había sido resultado de que las malas cosechas, la escasez de alimentos, la debilidad física, la aparición, empezaban a mostrar la necesidad de que realmente se trabaje la medicina, la salud, avance la ciencia, la tecnología y que ésta sea puesta al servicio del hombre. Entonces, en esta corriente del llamado humanismo, que fue desarrollado por escritores, filósofos, ahí vemos a artistas, ¿no? Pues eran ya resultado de que realmente las consecuencias de la vida en la época feudal estaban trayendo un gran sufrimiento a la humanidad. Entonces empieza a haber gente que con un nivel de creatividad, de innovación, empieza a pensarla de manera diferente, ¿no? Entonces, se pasa de lo que se llama un teocentrismo, ¿no?
donde el ideal, digamos, del teocentrismo era, pues yo no puedo, como Dios es un Dios malo, según la filosofía griega, y esta había permeado el catolicismo, entonces yo no puedo concebir que las cosas, que el ser humano pueda ser considerado como algo maravilloso. Entonces se da un cambio y empieza lo que es el antropocentrismo, ¿no? Por eso se llama humanismo. Es como una recuperación de la creación, del diseño de Dios como un objeto digno de ser representado, de ser caracterizado. Entonces, todo este humanismo va a permear, va a penetrar el movimiento cultural, se va a revalorizar al ser humano, se va a volver una atracción por el mundo griego, platónico, aristotélico, y va a haber una diferenciación entre la religiosidad de convento y la razón y la fe. Entonces va a surgir la necesidad de entender el método científico y pretende también cierta renovación moral y cultural, que luego no se va a dar en esta etapa del renacimiento del humanismo, sino en la reforma protestante. Entonces fomenta el estudio del arte, la lengua, la antigüedad clásica, y se van inspirando en la antigüedad clásica para estudiar textos y aún la arquitectura, el diseño, el arte y todos los elementos. Entonces empieza una nueva forma de educación, se recuperan Aristóteles, Platón, los clásicos y se empieza a leer algo que hasta los cristianos deberíamos leer, por ejemplo, que es Manual de Nicómano, ¿no? Que te enseña las formas básicas de la moral y la conducta, ¿no? Aunque ellos no eran muy morales porque para estos filósofos que no eran cristianos, obviamente, eran, digamos, filósofos griegos, el mundo había sido creado por una entidad maligna. Entonces, otro elemento importantísimo que va a influir en el pensamiento humanista y en la difusión de la cultura es el hecho de la fundación de universidades y lo que es el tema de la imprenta. Entonces, en este periodo, Gutenberg en 1456 va a hacer el primer libro impreso y en muchas regiones. Entonces, este gran invento, lo que para nosotros hoy es el Internet, es la red social y todo eso, depende cómo la usamos, fue un gran invento y esto permitió que la Biblia se difundiera, pero también el pensamiento. Entonces vemos que Gutenberg, el primer texto, el primer libro que se imprime es la Biblia. Entonces aquí hay una revolución tecnológica que ya empieza a ser el cambio del paradigma y que tiene mucho que ver también con la influencia del combate de los prerreformadores. Y aquí vemos la copia de la primera Biblia impresa por Gutenberg. Entonces, todo esto trajo un gran cambio y vamos a ver algunos grandes humanistas que son cristianos. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, escribió una obra, Elogio de la locura, donde criticaba la guerra, la avaricia, la intransigencia, la incultura de su tiempo y los defectos de la iglesia, ¿no? Aunque no se separa, pero él va a tener una posición crítica, Erasmo. Ahora, él va a hacer una gran labor, va a compilar los textos de lo que se llama Textus Receptus, y en base al Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, va a trabajar la primera compilación de muchas de las versiones que luego van a ser impresas, ¿no? Tenemos también a Tomás Moro, él fue un teórico, escribió un texto que se llamó Utopía. Bueno, dicen algunos que luego esto inspiró a algunos socialistas, pero era gente que empezaba a plantear el tema de la necesidad de una visión del mundo diferente, ¿no? Una utopía era la isla de un nuevo mundo, donde no hay ejército, la religión no es el fundamento del Estado, sino que tiene legitimidad autónoma y que el mayor castigo será la privación de libertad sin que se admita la tortura o la pena de muerte. Y aunque no se excluye la religión, se admite el pluralismo religioso, la tolerancia, ¿no? Entonces, vamos a ver también a Maquiavelo, un autor de la teoría política, y vamos a ver el Renacimiento. Y sobre todo aquí destacamos, imagínense, pensar en una imagen como la de Leonardo da Vinci que estamos viendo, o la Gioconda, fíjense, la Mona Lisa, y en este caso la estatua de David, o sea, es resultado de que empieza un estudio sistemático, secreto tal vez, porque era condenado por la Inquisición y por todo el oscurantismo,
pero empieza a desarrollarse el conocimiento del cuerpo y además el conocimiento de la técnica y de las artes. Entonces, de acá surge lo que llamaríamos el mundo moderno. Ahora vamos a ver luego el mundo postmoderno es otra cosa, ¿no? Entonces, para los humanistas, el ser humano había sido creado por Dios como un ser dotado de razón y de libertad, por lo tanto era capaz de conocerse a sí mismo y todo lo que lo rodeaba, constituyéndose en centro del mundo y de la cultura. Entonces, esto va a ser el preludio prácticamente, Renacimiento y el humanismo, pero la reforma protestante va a ser el gran cambio de paradigma y de esa oscuridad medieval va a venir la luz de la aurora, la luz del mediodía con la reforma protestante, ¿no? Lutero, Zwinglio, Calvino, y bajo el lema el justo por la fe vivirá, ¿no? Hay un impacto en la educación, cambia completamente la forma de la educación, ¿no? Se fortalecen las universidades, pero ahora con un enfoque bíblico, y resurge la Biblia como punto central para entender la educación, la economía, la sociedad. Aún hay un impacto tremendo en la música y en la adoración, ¿no? Por ejemplo, los cristianos modernos ya no escuchamos casi nunca, podemos escuchar a Marcos Witt y no está mal, podemos escuchar a no sé qué, fulano, pero hemos dejado, por ejemplo, la música clásica cristiana, que fue un gran aporte de la reforma protestante, ¿no? A Bach ya casi nadie lo escucha. Por otro lado, hay un crecimiento de la intelectualidad cristiana, sinónimo de cristiano era científico, se reforma las libertades sociales y hay efectos también sobre la economía. O sea, no hay necesidad de construir un partido político o de trabajar un esquema de revolución por las armas o por lo que fuera, sino que la iglesia con la predicación de la palabra va a transformar la sociedad. Y lo que fundamentalmente va a hacer esto es el cambio de una cosmovisión religiosa y oscura a una cosmovisión bíblica. Fíjense, este es el cambio más importante que nosotros podríamos pensar. Es el cambio de paradigma, de la forma como la gente concebía la realidad. Recuerden que en la época medieval la gente se iba a las montañas, no solo los anacoretas, se iban a lugares cada vez más aislados, porque pensaban que el mundo y la realidad, incluido el cuerpo humano, eran intrínsecamente malos porque habían sido creados por una entidad maligna que era el demiurgo. Eso para la filosofía del gnosticismo, que luego intentó penetrar en la iglesia cristiana, pero fue combatida por la reforma, y la reforma fue el gran canto de libertad de los pueblos, ¿no? Ahora, en este contexto encontré un librito que estoy tratando de encontrarlos, o sea, he encontrado una reseña y se llama La Reforma Protestante en la Medicina, ¿no? O sea, la reforma permeó la música, la política, la economía, las ciencias, herencia que hasta hoy los únicos que hemos abandonado somos los evangélicos, ¿no? Pero toda la humanidad disfruta de lo que fue realmente el protestantismo, la reforma, que cambió la forma de entender al ser humano, cambió la forma de cómo concebir la vida y las cosas, y cambió estructuralmente todo lo que significaba el hecho de la dignidad humana. Ahora, al acercarse al mundo creado, liberó la ciencia. Fue el cristianismo el que libera la ciencia. Porque hay todavía gente que cree que ciencia y fe son opuestos, ¿no ve? Esto no es cierto. Y entonces, del oscurantismo religioso, ¿no? El cristianismo bíblico reformado cambió y trastocó esto. Y al suponer una dignificación de la persona y la democratización del acceso al conocimiento, todo ello se transformó, o sea, la reforma implicó un cambio en la investigación y en las prácticas médicas. Buena parte de los avances médicos se han producido en países de cultura protestante. Y el libro que señala este autor, La Reforma Protestante en la Medicina, fíjense, dice que ha sido hecho por la Unión Médica Evangélica, y en el encuentro se trató de descubrir la huella de la reforma en la medicina. Y en este proceso fueron comprobando, dice,
que no hay mucho estudio, pero ellos fueron muy interesados en ver cómo la excelencia y la entrega evangélica trajo profundos cambios en la medicina y fue lo que realmente va a traer hasta nuestros días todos los cambios posteriores en el desarrollo de la ciencia, en el arte. Entonces, y ellos aplicaban no solo Romanos, el justo por la fe vivirá y varios pasajes, sino que, como dice en Efesios 4, 22 a 24, que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Entonces, fíjense, donde entra el evangelio cambia, transforma. Cada pastor debe ser, me ha gustado, Pastor Damasceno, el título de lo que queremos hacer para evangelizar jóvenes, pastores o iglesias transformando comunidades, si mal no recuerdo, Pastor Damasceno, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que seguir reformando la sociedad, porque si no lo hacemos, si nos replegamos a nuestras paredes, a las iglesias, dejaremos que el globalismo y todo el pensamiento de la ideología de género penetre aún hasta la propia iglesia. En una época más reciente, otro momento también de oscuridad religiosa en España y en parte de Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se va a dar un periodo terrible de lo que se llamó la gripe española, ¿no? Y necesitamos entonces pensar bien los efectos que tiene la posición de la iglesia. Si la iglesia es bíblica, avanza y la sociedad se beneficia. Ahora, necesitamos entonces ya pensar en una suerte de apologética del siglo XXI. Hay libros que les recomiendo como Verdad Total, Hallazgos de la Verdad o Salvemos a Leonardo. Es una apologeta norteamericana que aporta con varios textos para recuperar el sentido de la apologética. Porque lo que estamos enfrentando, hermanos, es otra oscuridad, otro medioevo, pero no más que ahora en el siglo XXI. ¿No? Fíjense, el afán ya con Hitler, pero el afán de toda esta manipulación a través de los medios de comunicación, el intento de destruir o de construir nuestra identidad de varones y mujeres, de aplicar como paradigma, como forma de vida el matrimonio homosexual, el aborto y todo eso, en realidad es a través de la ideología de género, de la posverdad, de la posmodernidad, lo que en realidad nos está trayendo, podríamos caracterizar como la nueva oscuridad del siglo XXI. O sea, estamos entrando a una época de gran oscuridad, ¿sí? Del siglo XXI. Porque todo esto son mentiras, son falsas verdades, y esta oscuridad no sabemos cuánto va a durar, pero ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿No? ¿Dónde está la sal? Que debería ser la iglesia o nosotros, cada uno debemos ser sal y luz, ¿no? Para en medio de la oscuridad, en medio de lo insípido. Noam Chomsky, por ejemplo, un filósofo moderno, dice, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye, ¿qué? Los cerebros. Y entonces, la oscuridad del siglo XXI es una aparente sociedad hipercomunicada. O sea, tenemos internet, tenemos celulares, estamos conectados, pero si ustedes van a ver, todo esto está conllevando familias desconectadas, ¿no? Vidas desconectadas, ideologías, o sea, todo un montón de cosas que realmente nos están mostrando total desconexión. Y esto es lo que se llama la posverdad, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que en las primeras clases uno de los grandes problemas de estas teorías o ideologías tiene que ver con el hecho de que lo objetivo es el hecho de que tú eres hombre, está versus a lo subjetivo. Y entonces ellos creen que tu idea, lo que tú estás pensando, para seguir con la idea, tu paradigma de la vida, los anteojos con los que miras, no físicos,
pero digamos, lo que está en tu mente, y si en tu mente y en tu corazón está grabado estas perversas ideologías que yo llamo el nazismo del siglo XXI, definitivamente con esa mirada es que tú vas a tratar. Entonces, te van a hacer creer que lo subjetivo, es decir, que tu niño no ha nacido varón, si es varoncito, o mujercita, si es mujercita, sino que en realidad tú le estás enseñando, ¿no? Que le estás enseñando a ser varón, porque en realidad dicen que esto es un constructo social, que en realidad no hay identidades reales, sino que todo es una construcción social, es un constructo, ¿no? Social. Entonces tú le enseñas a ser hombre, no es que él haya nacido hombrecito, es un constructo social. Y eso tratan de implantarlo como una política pública, o sea, el Estado, la sociedad, ¿no? Y aún las familias están siendo seriamente atacadas para imponer esta ideología del oscurantismo del siglo XXI y imponer esta falsa verdad, ¿no? Porque, y esta mentira ya la trató de implantar Goebbels, por ejemplo, con Hitler, y mató 20 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos y mucha gente, ¿no? Entonces, la mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Eso es lo que plantean estos locos. Entonces, es la era de la posverdad. Y la ideología de género es una idea que no es científica, que es contraria a la verdad, contraria a la ciencia, que está tratando de ser impuesta como el pensamiento de esta época, el pensamiento y el paradigma de esta época, ¿no? Ahora, vamos a ver, habíamos visto a Darwin, ¿no? Habíamos visto a Darwin, recuerdan, ¿quién puede resumir para los hermanos que por primera vez están entrando al curso? ¿Quién podría recordar qué es lo que nosotros conversamos o reflexionamos en la enseñanza pasada, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos en la enseñanza pasada? Habíamos visto, ¿alguien quiere hacer un breve comentario, cortito, por favor? ¿No se animan? ¿Me están escuchando? Sí, Pastor Aníbal, pero yo no estuve la charla pasada, Ah, ya. entonces. Walter, Luis David, hermano Luis David. Escucha, se escucha. Bien, gracias. Bueno, voy a resumir rapidito. Todos conocen a Darwin, ¿no? Darwin desarrolló la teoría de la evolución, manifestando que de especies inferiores, de seres unicelulares, se pasó a pluricelulares, fueron trabajándose figuras cada vez más evolucionadas hasta pasar a peces, renacuajos que salieron y se volvieron animales y al final terminamos evolucionando en especies del mono al hombre, ¿no? Esta teoría que se llama el evolucionismo, no sé si hay algún hermano aquí que cree que esto es ciencia, ¿no? Esto es pura ideología, o sea, no hay validez científica como la ideología de género. Entonces, lo que habíamos visto es que tal es tu enfoque de la pregunta que habíamos dado es ¿quién es tu creador? Si nosotros concebíamos como Darwin, el padre de la teoría de la evolución, que aquí estamos viendo, basado en una simple observación en una isla de Galápagos, él vio el cambio de los picos de los pájaros y a partir de eso dijo que una especie inferior, como puede ser un mono, ¿no? De pronto se convirtió en un hombre. Imagínense, un mono convertido en hombre. Entonces, esta teoría define o determina un concepto de la vida, ¿no? El evolucionismo determina un concepto en el cual en el fondo ellos creen que somos animales evolucionados, ¿sí? Y por lo tanto, como somos animales evolucionados, somos que prescindibles, pueden prescindir de nosotros. O sea, voy a ponerlo más práctico, nos pueden matar, ¿no? Nos pueden matar con diferentes mecanismos. Y formas de matar también es matar los sueños, ¿no? La identidad. O sea, son diferentes formas de poder matar, ¿no?
matar nuestra perspectiva de vida, nuestra esperanza, todo. Entonces, el evolucionismo, y habíamos puesto ejemplos muy prácticos en los cuales decíamos, por ejemplo, los 112 identidades de género que creen los de la ideología, en el fondo lo que están tratando de mostrar que siendo animales evolucionados, entonces en el fondo hay una cantidad de, que el género va evolucionando, ¿no? De acuerdo a lo que llaman la epigenética, que es un absurdo, porque trasladan un concepto que es de adaptación a evolución, ¿no? Entonces, nosotros por el contrario, ¿qué creemos, hermano? ¿Nosotros qué somos? ¿Quién nos ha creado? ¿Venimos del mono? ¿Alguien cree todavía, por favor, para darle 20,000 ejemplos de que no venimos del mono? Bueno, si hay consenso de que nosotros hemos sido creados ¿por quién? ¿Están ahí? Por nuestro Dios. Exacto. Por eso Jesucristo creó todas las cosas. Exacto. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Exacto. Jesús, por él y para él, ¿no ve? Por él y para él. Por él y para él fueron todas las cosas. Y él sustenta con su poder todas las cosas, ¿no? Imagínense ustedes. Ahora, nosotros podríamos ver, él sustenta con su poder todas las cosas creadas. Por él y para él todo ha sido creado. Cuando dice en Génesis, y habíamos dado una tarea que era que tenían que estudiar el libro de Génesis para poder entender todos estos aspectos, ¿no? Y cuando vemos esto, entonces, hermanos, nosotros podemos ver cuán importante es que nosotros entendamos que Dios es nuestro creador, Jesucristo es el que sustenta con su poder, y por él y para él hemos sido creados. Porque esta gente, claro, viene de un pensamiento muy influido por lo griego. ¿Ustedes no creen que esto es una nueva oscuridad en el siglo XX y XXI? Entonces, si nosotros creemos que hemos sido creados por Dios, tenemos que preservar la vida, tenemos que dar la batalla por la familia como modelo y diseño de Dios, y tenemos que procurar el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Es algo vital al hombre, a la mujer, todos. Entonces, miren ustedes, tal es tu concepto o tu paradigma de vida. Si tú crees en el evolucionismo, entonces vamos a aterrizar en algo que es loquísimo, loquísimo, como van a ver ahora, que gente muy experta, gente aparentemente científica, sigue con la teoría de la evolución, y esta teoría de la evolución, que es anticientífica, antibíblica, porque no hay, digamos, prueba científica que muestre que venimos del mono, ni menos que seamos animales evolucionados. Entonces, esta teoría del darwinismo está aterrizando en otra teoría del siglo XXI. Esto era del siglo XX, ¿no? Y ahora se está desarrollando una teoría del siglo XXI, ¿sí? Loquísima en base a las teorías de Darwin. Y ellos creen que podemos seguir evolucionando. Entonces, como hemos evolucionado de una especie inferior a otra especie superior, y este pensamiento, lo que hoy día vamos a ver, se llama el posthumanismo o el transhumanismo. No sé cuántos han escuchado hablar de esto. Entonces, la teoría, aquí ven una mujer que es como si fuera una mujer, pero dentro hay una máquina. Entonces, ellos están tratando de trabajar la inmortalidad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el tema de los estudios de biotecnología que hay ahora, todo lo que tiene que ver con los estudios del ARN, ADN, todo apunta, están tratando de que realmente los globalistas, los dueños de los bancos y toda esa gente que tiene mucho dinero, traten de poder llegar al plano de la inmortalidad. Un filósofo moderno israelí escribe esto, dice: en los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta y descubre algo asombroso. En el siglo XXI es probable que los humanos hagan una apuesta por la inmortalidad. O sea, imagínense ustedes. Entonces, lo que quieren ahora es concentrar la riqueza, quieren concentrar toda la riqueza de la humanidad, y por eso es que nos van a vender vacunas que duren 3 meses con periodo de caducidad, porque ahorita todo el dinero, digamos, de los países
se va a ir en compra de vacunas, insumos y todas las grandes farmacéuticas están concentrando el poder. O sea, 8 personas a nivel mundial, además todas ellas que creen en la evolución y en estas tonterías, concentran toda la riqueza de la humanidad. O sea, 8 personas, ¿no? Entonces, en este contexto es que ellos están tratando de aprovechar de este periodo para hacer estudios muy a fondo de las características biológicas y todo, y van a tratar con la inteligencia artificial, ¿no? Toda la inteligencia artificial más la computación cuántica, o sea, otra vez les voy a explicar todos los detalles. Entonces ellos están tratando de llegar a lo que llaman la fusión. Imagínense esto, hombre-máquina. Vean ustedes, incluso la posibilidad, creen ellos, de que se pueda hacer que el cerebro o la conciencia, los sentimientos se trasladen de un hombre, de un ser humano creado por Dios a una máquina. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando como la nueva religión del siglo XXI, que es la que vamos hoy a estudiar, que es el posthumanismo, ¿no? Quedó claro esta diferencia entre evolucionismo y esta teoría que nosotros manejamos ya no se llama solo creacionismo, se llama teoría del diseño inteligente, ¿no? Otro día le voy a pedir a mi nieto para que nos pueda dar una explicación. Él ha hecho un estudio bien interesante. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estamos enfrentando? ¿Es no o no un oscurantismo? Entonces ellos dicen que ya la característica de sexos, de identidades, de cómo nosotros configuramos todas las cosas, ya no importa. Como están evolucionando, entonces tienen que evolucionar a una nueva etapa superior. Entonces, ahora se ha empezado a discutir lo que es dentro del posthumanismo, llaman el nuevo humanismo metafísico, el humanismo pedagógico. Tiene que dar, todo lo que fue el resultado del Renacimiento tiene que ser superado por el posthumanismo, donde la biotecnología va a permitir que hayan cyborgs, no sé si esta palabra, son como robots humanos, mezcla de robot, mezcla. Y bueno, en base a todo esto, el determinismo genético, se trabaje otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, a pesar de que se están advirtiendo los riesgos, por ejemplo, este señor Albert Cortina, que escribe, pertenece a una ONG, ha escrito un libro, Humanismo Avanzado para una Sociedad Biotecnológica, o llama también Humanos o Posthumanos. Y él dice que cuando seamos super longevos, los nanorobots conectarán nuestro cerebro a un exocórter en la nube y se nos multiplicarán las capacidades exponencialmente. Entonces ellos creen que la evolución actual del ser humano, siguiendo a Darwin, es que pasemos de humanos simples a humanos, a superhumanos, ¿no? Y esto a través de implantes, a través de una serie de cosas que en las películas ya veíamos un atisbo, digamos, de estos aspectos. Entonces, en el fondo, esta nueva religión del posthumanismo, transhumanismo, lo que está tratando es de crear una sociedad en la cual ya no haya hombre ni mujer, sino puedas cambiar, puedas tener, que ya no haya características propias, sino que ellos la puedan manejar. Incluso todo el manejo genético que tal vez esté el pastor Gustavo o el hermano Walter como médicos nos pueden explicar. O sea, todo el manejo de la genética, la biotecnología, la nanorobótica y todo lo que está en aplicación. Esto es lo que estamos viviendo, hermanos. Esto es lo que estamos enfrentando desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar, la iglesia sigue todavía anclada en el siglo XVI, cuando nosotros tenemos que recuperar el discurso de Pablo del siglo I, ¿no? De verdad lo que enseñó Pablo para el siglo XXI y dar respuesta a nuestros jóvenes. Entonces, dentro de lo que llaman el posthumanismo, están tratando de hacer uso de la biotecnología y dicen para liberar del humanismo moral y físico, el puritanismo, o sea, nos ataca a nosotros, ellos llaman que el enemigo principal es el cristianismo, y en lo físico hablan de la eugenesia, la eutanasia, es decir, matar a los que no son
suficiente, o sea, que tienen algún defecto, ¿no? Eso ya los griegos. Y empiezan a plantear de que en realidad todo es físico, ¿no? Que no hay un espacio espiritual ni humano. Entonces, hablan de una nueva responsabilidad tecnológica, hablan de un dilema tecnoético, ¿no? Y tratan de justificar, partiendo de un supuesto, en realidad no hay todavía la base tecnológica, pero ellos tratan de justificar y plantean nuevos dilemas tecnoéticos, ¿no? Y que si nosotros para evolucionar deberíamos ponernos implantes y dejar atrás la condición humana natural. Miren, esta es la nueva religión del siglo XXI. Esto es lo que, contra lo que estamos combatiendo desde el punto de vista del enfoque bíblico. Entonces, tenemos que entender estas cosas, ¿no? Y digamos, nos plantean también que tendremos que competir con robots autónomos, con inteligencia artificial. De hecho, si ustedes ven, en sus celulares ya tienen inteligencia artificial básica, ¿no? Son celulares cada vez más, más modernos, con mayor capacidad de procesamiento. Entonces, nos van planteando estos temas y nos plantean que deberíamos integrarnos totalmente con ella. Fíjense, hay gente que ya se ha puesto implantes en el cerebro, como este señor, tengo ahí una revista, que se han puesto y están conectados desde el cerebro, y hay otros que supuestamente les va a ayudar a tener una mejor percepción. Entonces, hay gente dentro de esta nueva religión que plantea diferentes enfoques, tecnoescéptico, el incrédulo, indiferente, pero también el tecnoentusiasta, que quieren acelerar la convergencia con las biotecnologías y que nos va a hacer más longevos y dicen más felices, ¿no? Y entonces plantean cambiar la condición humana, donde converja la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología de la información, la robótica, va a tener un impacto directo sobre la condición humana. No sé cuántos han visto Elon Musk, que el otro día ha presentado ya un chip que te pueden implantar en la cabeza, y con ese chip puedes conectarte como si fuera internet inalámbrico, ¿no? Ahora, obviamente, con tanto las vacunas como el tema de estos chips y todas estas cosas, como que nos vamos acercando al tema de que nadie podrá comprar y vender, ¿no? O sea, ustedes saben dónde está escrito eso si no tiene la marca de la bestia, ¿no? Y esto se está dando. Entonces, ellos dicen que estamos en el momento más crucial y que si no nos adaptamos a algunos implantes y prácticas, no podemos evolucionar a una nueva etapa de la condición humana. Ahora, la discusión que viene desde el campo cristiano es que al implantarnos o al aplicar estas cosas, se perderá la condición humana. O sea, ¿dónde está el centro? O sea, algo que los ateos más convictos y confesos no pueden, digamos, demostrar, es dónde está los sentimientos, dónde está el plano del amor, la compasión, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el órgano Y ahí es donde vemos la grandeza de la creación de Dios, ¿no? La fe, ¿no? La conciencia. O sea, todos estos elementos, ¿dónde están? ¿Será simplemente sacar una parte de nuestro cerebro y poner otra? ¿No? Fíjense, todo esto para nosotros es un tema profundo de fe en el diseño inteligente de Dios, en que Jesús es nuestro creador, que el Señor es el que... Y ahí es donde tenemos que prepararnos para combatir todas estas nuevas religiones del siglo XXI, ¿no? Que están tratando de plasmar. Entonces, ¿alguien puede decir dónde está el centro de todos estos elementos? Ningún científico ha podido explicar, pero nosotros como cristianos, como que creemos en Cristo, fíjense, estamos siendo confrontados para tratar de mostrarlo en este nuevo evolucionismo del siglo XXI. Nos están tratando de plantear que en realidad todo es resultado de lo natural, de que lo natural es lo único que existe, se llama el naturalismo, ¿no? Y hay una corriente que está tratando de penetrar el cristianismo que se llama el objetivismo, que sigue a una bruja
satanista, Ayn Rand, y que trata de hacer una fusión de satanismo y cristianismo. Imagínense ustedes, esto es absurdo desde todo punto de vista, ¿no? Pero se está enseñando en Instituto Daniel, en Santa Cruz y en otros lugares. Y esto para ellos es muy importante porque al anular la condición humana, por ejemplo, Ayn Rand dice que la virtud más grande del ser humano, ¿saben cuál es? Dicen que es, o lo que ella cree, es el egoísmo. Entonces, la misericordia, la compasión, absurdos, dice ella. Entonces, quieren anular la condición y la dignidad humana. ¿Sí? Entonces, esta condición y la dignidad humana nos las quieren trastocar desde todo punto de vista. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para entender estos fenómenos que estamos enfrentando, estas nuevas ideologías que están a la base de la teoría de la ideología de género, ¿no? Voy a continuar. Entonces, esta nueva teoría o religión del transhumanismo o el posthumanismo trata de pensar de que el ser humano en la época actual no ha llegado a su plena evolución. Entonces hay que tratar de que el ser humano pueda vencer las limitaciones como la enfermedad, las deficiencias biológicas y para eso entonces tenga que aumentar su capacidad física y mejorar las características de la especie. Están jugando a ser una especie de Dios, ¿no? No tienen la capacidad ni la condición, pero están tratando, por lo tanto, de negar la condición humana. Entonces, justifican muchas cosas. Entonces, ellos plantean de que el ser humano no representa la condición final de la evolución, sino el principio. Y por eso hablan del transhumano para alcanzar finalmente la posthumanidad, ¿no? Y hay gente que se está haciendo implantes. Este muchacho, por ejemplo, ya se ha hecho unos implantes. Y hay gente que está trabajando, jugando a aumentar los sentidos, usando la nanotecnología, la inteligencia artificial y todo lo que, o sustancias potenciadoras de la memoria. Por eso el tema de los experimentos con drogas y todas esas barbaridades que tratan de romper o de destruir. Y hablan de que estamos llegando a una etapa que se llama la gran singularidad tecnológica, el año 2045, y por lo tanto hay que acelerar, ¿no? La evolución, el mejoramiento del humano. Imagínense, esto es real, esta foto es real de una muchacha que se ha hecho estos implantes y es una deportista, ¿no? Y este hombre también es algo real. Neil Harbison se ha implantado en el cerebro un chip, se conecta al internet y hace sus aplicaciones, guarda memoria en su aplicación, ¿no? Entonces ya, y entonces están tratando de plantear todos estos temas que lleven a la superinteligencia, a la inteligencia artificial combinada con la del hombre, y hablan y casi todas las películas y casi todo apunta desde una visión gnóstica, no cristiana, a tratar de que la esperanza de vida, la calidad de vida y la inmortalidad sean algo factible, ¿no? A este señor es uno de los que promueve, dice que quiere poner su cerebro en una computadora, ¿no? Y hablan también ya, yo creo que gran parte del coronavirus, de todo esto, saben que el coronavirus son, digamos, virus que son ARN básicamente y códigos genéticos, y lo que hace es controla, penetra la célula, y obviamente las vacunas nuevas que están saliendo tienen que ver mucho con modificaciones del ARN. Entonces, hay que estudiar un poco más, pero ver, aquí está la nanorobótica, son fotitos, y hablan de ya pastillas o nanorobots que pudieran impactar y dicen que esto pudiera mejorar, ¿no? Y crear condiciones. Entonces hablan del futuro global, la gran singularidad 2045, y hablan de crear avatares, o sea, a ver, el avatar es que tú estés como dormido todo el tiempo conectado a una computadora y puedas tener tu réplica andante y caminante, ¿no? Que dice que van a abolir el sufrimiento, ¿no? La película Elysium, no sé si la han visto, pero una sociedad totalmente de abundancia frente a la humanidad que había sido condenada a la enfermedad, ¿no? El super bienestar y todo esto. Pero en el fondo es una sociedad como los griegos,
una sociedad hedonista, es decir, que da gusto al cuerpo, al placer, a la vanidad, y parte de eso es lo que está a la base de la ideología de género, ¿no? Entonces, aspira a una sociedad de abundancia, o una economía colaborativa, y lo que Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o lo que fue 1984, Orwell, planteaban que a través de una droga iban a tener controlado a toda la sociedad, ¿no? Y digamos, la pregunta que ellos se hacen como, dicen, hay un planeta para todos, dicen que hay una sobrepoblación, que el año 2050 seríamos cerca de 11.200 mil millones de personas. Actualmente somos 7.500 millones, que llegaríamos al 2050 a 9.700 millones, que por lo tanto el planeta está hacinado. Entonces, lo que quieren es prescindir de media humanidad, y lo único que impide esto es el cristianismo, ¿no? Entonces, tratan de desarrollar una nueva filosofía, una nueva sociedad, una nueva religión, y te meten cuentos de que todo te va a ir bien, y hablan de la madurecencia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más detalles, pero ya se van dando cuenta donde lo que empezó en una teoría loquísima de Darwin, cómo está tratando de llegar a una nueva religión, que es el posthumanismo, y esto es lo que estamos combatiendo. Hasta aquí, hermanos, hemos complementado la enseñanza del otro día, y si hay alguna pregunta, por favor, algún tema que quieran complementar, pues bienvenidos. Adelante, hermanos. No, yo solamente estoy admirado con todo esto, mi querido pastor Aníbal, admirado, y quisiera acceder a textos y estudiar, porque Claro que sí. la verdad es que el conocimiento bíblico es la base fundamental de todas las cosas de nuestra existencia, como decíamos ahorita, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero tenemos que enterarnos lo que está ocurriendo en el mundo, porque sabemos que hay un mundo oculto y esto es desconocido. Yo desconocía que esto estuviera pasando, que la ideología de género estuviera basándose en estos mal llamados progresos de la ciencia. Más bien serían cambios de la ciencia, o esto no progresa, esto va es todos los días alejándose más y más y más de Dios, ¿cierto? Pero esto es una ideología diabólica, como es la ideología de género, pero se necesita y se precisa, obviamente, que sin el conocimiento bíblico estamos fuera de orden. Exacto. Pero también desde hace muchos años yo decía que teníamos que estar leyendo en una mano el periódico y en otra la Biblia. Y entonces es lo que estamos viendo. Yo estoy aterrado hace muchos días, y con todos los estudios que hemos adelantado, usted sabe, con el libro del profeta Isaías, como nos puso en contexto, cómo entramos al futuro y estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas delante de nuestros ojos. Estamos viendo, y esto que estamos recibiendo en esta maravillosa enseñanza me pone más en asombro de ver cómo estamos en el futuro ya. Solo falta el rapto, pero hay de los que se queden. Y la manifestación del anticristo para el regreso del Señor. Estamos viendo las señales del tiempo completamente cumplidas. Y el hombre está jugando a ser Dios. El hombre quiere buscar la eternidad, y estamos viendo otro Babel, como Nimrod quiso construir una torre para llegar al cielo sin Dios y hacerse un nombre, y eso es lo que quiere el hombre, hacerse un nombre, hacer importante y ser el dueño, los que tienen el poder de la vida de los demás, porque ya como somos, según ellos, animales evolucionados, somos prescindibles, nos pueden matar. Y entonces esta es una información aterradora, y es muy, muy innecesario conocerla. Yo me veo en la necesidad de estudiar esto. Muchas gracias y felicitaciones por tan maravillosa y magistral charla. Quiero todos estos
documentos para estudiarlos, aprenderlos y poder transmitirlos a nuestros discípulos. Muchas gracias. Gracias, Pastor Luis Eduardo, muy amable, muy gentil. Y pues todo es para la honra y gloria de Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero por supuesto. Necesitamos apologetas, necesitamos que ustedes, pastores, sean defensores de la fe, ¿no? Que no nos crean o no nos hagan ver que de alguna manera, pues, no tenemos respuestas para el siglo XXI. Cuando un joven viene y nos plantea, pastor, en mi universidad, pues, enseñan que la teoría de la evolución es científica, ¿qué le vamos a decir? Vaya hermanito y ore. Obviamente tiene que orar, ¿no? Pero le vamos a mostrar en la Biblia, ¿no? Cómo realmente Dios creó al hombre en Génesis y le vamos a hacer apasionar con la Biblia en todos los textos bíblicos y vamos a irle mostrando paso a paso, incluso cómo la redondez de la tierra estaba descrita en la Biblia. Dios se sentó y vio el círculo de la tierra cuando años, siglos, los hombres discutían tierra plana, tierra redonda, tierra cuadrada y estaban ahí dando vueltas, ¿no? Nos habla incluso la Biblia de termodinámica, es impresionante. En Primera de Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años como un día, ¿no? Las cosas pasarán ardiendo, ¿no? Y luego nos manifiesta entonces cómo debemos tener nosotros una forma de vivir, de entender las cosas, ¿no? Por eso, hermanos, tal es nuestro paradigma, tal es nuestra mirada. Si es bíblica, si todo nuestro enfoque es bíblico, y por eso, hermanos, hay que leer de tapa a tapa, no hay que poner a los niños a estudiar Génesis en la escuelita dominical y nosotros los mayores ahí hablando cosas sueltas aún de las noticias del día, sino tenemos que ver todo ese enfoque, tener una mente bíblica para que la respuesta para el siglo XXI sea la que corresponde, ¿no? Cuando expliquemos, por ejemplo, por qué no es posible la evolución, por qué este posthumanismo realmente lo que en el fondo pretende es controlar al ser humano, destruir su dignidad, su calidad humana y romper todo ese principio de lo que es la creación, ¿no? Porque ustedes saben cuál fue el viejo cuento del tío que le hizo el diablo a Eva. ¿Quién recuerda? A ver, hermana Danielita, ¿qué le dijo? Que si tú comes de este árbol, ¿qué le dijo? Perdón, pastor, que ¿Qué le el dijo cuento el del diablo a tío. Eva? Sí, ¿qué le dijo el diablo a Eva? Que era, Que o puedes, sea, era el fruto prohibido. claro, y que si comía iba a ser igual a Dios, ¿no? Igual que Dios. Sí, sí, sí. Seréis como Dios, no Eh, moriréis, exacto, ¿ve? conociendo el Eterno. bien y el mal. Exacto, y ahí está en el No texto moriréis. bíblico. Exacto, ¿no? Y entonces de ahí viene todo el problema en cada etapa, el oscurantismo religioso medieval que hemos visto, los curitas se creían pues los representantes o el papa se cree hasta hoy el representante de Dios en la tierra, ¿no? Los reyes, los emperadores. Por eso la reforma cuando trajo los clamores teológicos, cuando dijo sola fe, la sola palabra, un solo Señor, también trajo los clamores políticos y económicos que nosotros tenemos que retomar. No reconozco a Rey ni Señor, sino a mi hermano como semejante. Y el clamor económico, ¿no? Haz todo con excelencia como para Dios. Y eso va a traer, eso trajo la prosperidad de Suiza, no es porque son chocos y nosotros tenemos otra característica, sino que la penetración del evangelio, el cambio de paradigma, la cosmovisión bíblica, que rompió esa división que había entre lo natural y lo espiritual, el cuerpo malo que creían los religiosos, ¿no? Y empezó la ciencia, la investigación. Todo eso trajo progreso y desarrollo. Hermanos, necesitamos cristianos que no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros de escuela dominical, no todos van a ser alabadores, ni todos van a ser evangelistas, pero necesitamos buenos médicos, necesitamos buenos maestros, necesitamos pues buenos empresarios como nuestro hermano pastor Damasceno, que nos ha dado lecciones de cómo administrar bien una empresa por 10 años y ha tenido fruto y éxito. Les voy a mostrar la cajita de Techapare para los hermanos del exterior más tarde. Y entonces necesitamos, ¿no? Madres que eduquen el carácter de nuestros hijos, ¿no? Basados en la palabra, que es la fuente de verdad,
en la fe en el Señor Jesucristo, pero con un conocimiento y un entendimiento de las cosas que puedan realmente enfrentar toda esta ofensiva que está penetrando las familias, las casas, las sociedades, y por los medios de prensa nos hacen la guerra todos los días, ¿no? Gracias, Pastor Luis Eduardo. No sé si Walter quisiera complementar algo. Hermano Walter, por favor. Sí, muchas gracias, querido Aníbal, con una presentación de esas características magistrales. Uno, como bien dice mi amado pastor Luis Eduardo, seguimos reevaluando nuestros paradigmas como para poder realmente hacer una lectura lo más diáfana, precisa, objetiva y que sea frontal ante lo que el mundo está haciendo en este momento. Eso es exactamente lo que decían. Están tentándole como a Eva, como a Adán, hermano. Ven, hermano, esto es bueno, no tengas miedo. Y ponte nomás el chip, que ya estamos en otro tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos cada uno y es una maravillosa oportunidad de recibir este conocimiento de tu experticia de años, Aníbal, que has movido y sigues moviendo líderes. Muchas gracias. No hay mucho que uno pueda aportar, sino lo que vamos viviendo en este ámbito de la salud pública, cómo se está alterando realmente, solo para decirlo, lo que fue históricamente una vacuna de carácter biológico, hoy está penetrando bajo la estructura de la más pura, comillas, o de pura en términos de penetración de la célula madre del ser humano. Entonces, yo creo que necesitamos estar atentos para no ser sorprendidos y no tengamos que decir, yo no fui o no sabía o no me dijeron. Y si se lo dijeron, ¿por qué no buscó esto que pusiste como un elemento clave de introducción? Efesios 4, 17 al 19. Aníbal, muchísimas gracias. Creo que quienes estamos aquí, estas 15 preciosas vidas junto al pastor Damasceno, lo ha puesto como un ejemplo clarísimo. Ha sabido atender a esa sabiduría que Dios le ha dado, pastor Damasceno, para que hoy día sigamos disfrutando de ese delicioso té verde, hecho de la naturaleza de Dios. De modo que eso realmente necesitamos, cada uno, seguir y seguir aprendiendo, reevaluando todo lo que hasta el día de hoy hemos podido tener, yo diría casi religiosamente. ¿No? Debemos hacer esa metamorfosis profunda desde la perspectiva bíblica para darle a quien cree que tiene la verdad, que no es la única verdad se llama Jesús, con toda la sabiduría de ciencia que Dios tiene en el libro de los libros. Muchas gracias, amiga. Y felicidades a los que vienen a estas conferencias magistrales, que son realmente un nutriente maravilloso para cada instante de nuestro camino. Y ser apologeta, ahí es cada clase. Seamos apologetas. Gracias, hermano. Muchas gracias. La hermana Ruth Gaby pregunta si hay materiales para niños. Queremos anunciarles en exclusiva que el pastor Damasceno ya tiene 6 o 7 textos para escolares y yo estoy produciendo también otros materiales. La idea es salir con una campaña y esto convocamos a todos los hermanos del Clame y a todos los miembros de la UCE y de otras iglesias, la Iglesia Bautista, que hagamos evangelismo en colegios y escuelas y realmente nos preparemos para extender el reino, porque tenemos que dar la batalla con los niños, desde la pre-kinder hasta primaria, secundaria, y ahora el internet, o sea, las clases virtuales nos permiten, ¿no? Realmente poder ingresar a los hogares. Así que esto que el Señor ha puesto, Pastor Damasceno, el nombre es Pastores Transformando Comunidades, ¿o era Iglesias Transformando Comunidades? Ya, Pastor Aníbal y todos los que están en el programa, realmente un agradecimiento al Señor y a todos ustedes también. Es verdad que es tiempo de que nosotros todos debemos pensar y enseñar a los niños, enseñar a toda la gente que realmente está perdido. Por eso programamos nosotros
o escogemos un programita, su nombre dice Iglesias Transformando Comunidades. Entonces, con esto vamos a tener que seguir, porque esto ya hemos empezado hace unos 2 o 3 años, inclusive con los colegios y las escuelas, allá en el sector del trópico. Pero este año pensamos pasar aquí por el Valle de Cochabamba, esperando que esta pandemia se acabe y preparando también materiales adecuados para que realmente nosotros podemos también cumplir el mandato del Señor. Pero el programita no se va a cambiar donde dice iglesias transformando comunidades. Entonces tenemos que llegar al corazón de esas personas, de esos niños jóvenes y de esas personas mayores para que realmente su corazón cambie de las cosas terrenales, de las cosas, situaciones de este mundo, hacia las cosas celestiales de nuestro Dios. Entonces, nuestro programita apunta y va a apuntar, sigue allá, Iglesias Transformando Comunidades. Realmente quedo muy agradecido, Aníbal, por ese impartimiento, por esa enseñanza. Ahora usted dice que hay materiales, tenemos que tener materiales adecuados, así para los niños, para los jóvenes y como también para personas mayores. Y hermanos, quedo muy agradecido. Parece que hay otros nuevos hermanos han entrado al programa. Si todavía hay algunos que quieren hacer la pregunta, adelante, hermanos. Pero yo estoy agradecido al Señor y a todos ustedes. Gracias, Pastor Damasceno. ¿Algún otro hermano que quiera preguntar, complementar algún detalle, por favor, con toda confianza? Hermana Zulema, Cristóbal, hermano Cristóbal, que los estoy viendo que han ingresado hoy, y también para todos los hermanos. Imagínense, aquí nomás en este equipo tenemos una experta en innovación, y eso lo enfocamos al tema de preparar, partiendo de lo que seguramente está implantando nuestra hermana Danielita allá en Valparaíso a su niño. Podemos ahí crear toda una serie de pequeños textitos para poder glorificar a Dios, ¿no? Tenemos a nuestra hermana Sonia Paredes, a que la saludamos, hermana Sonia, y a nuestro querido hermano que está allá también, y a su hijita de Sonia. Pues sabemos que con la producción y todo el trabajo que ella va a desarrollar ahora, pero va a llevar también el evangelio, y el Señor lo va a usar, ¿no? Una buena ingeniera, además, diplomada. Y pongo estos ejemplos: tenemos a Ruth y Gaby, maestras, tenemos pues a Walter, nuestro médico, tenemos un abogado, el pastor Luis Eduardo, un antropólogo, nuestro hermano Luis David. Entonces, imagínense si nos dedicamos desde el enfoque bíblico, a producir pequeños textos que nos ayuden a evangelizar niños de corta edad y hasta la secundaria y la universidad. Hermanos, ahí hemos hecho la tarea para esta generación. Bueno, al Señor dará el crecimiento, pero creo que es bien importante, pero que hagamos cosas prácticas, ¿no ve? Como se hizo en el tema del té, o lo que va a hacer Sonia en otros temas productivos, donde combinemos el tema de fe y razón, ciencia y concepto bíblico, de tal manera que lo apliquemos en la vida práctica y mostremos que realmente que Jesucristo es el que sustenta con su poder todas las cosas, ¿no? Y que en Él y para Él todo ha sido creado. Y que Dios es un gran innovador y un gran diseñador, y que va a poder desarrollar cosas magníficas, ¿no? Sobre este punto, y ya para poder luego invitar a los hermanos que hoy se han integrado, también a un tiempo de oración. Vamos a iniciar a las 10, Pastor Damasceno, un tiempo de oración del clame, invitarlo a usted, a su familia y a todos, para que podamos a continuación, terminando este evento, poder participar en un tiempo de oración para que Dios nos dé gracia por esta comisión, gran comisión que nos ha dado, ¿no? Zulema, si tienes alguna pregunta. Cleli, allá en Estados Unidos, un saludo especial a Cleli y a todos los hermanos, ¿no? María del Carmen, Félix, que también se ha integrado hoy. Adelante, quien quiere hacer uso de la palabra, y vamos a, ya luego, si no hay alguna opinión, pregunta,
Espero que todo se haya entendido o realmente me mandan nomás por correo. Pastor, Adelante. buenas noches. Una preguntita. ¿Será que yo sé, gracias a Dios, ya hay material? Yo el otro día hice una pregunta que todavía está vigente en la, ¿cómo se llama? Con los niños a nivel, ¿cómo puedo explicar esto? Hay una hora de protección en los niños que Sí. se da en la Defensoría, que está vigente mediante o sea, la protección a los niños. Entonces, ¿no sería bueno coordinar el momento antes, digamos, de distribuir este material, tener un respaldo jurídico? Porque usted sabe que yo he estado analizando, orando y por lo que hemos estado viendo, estos LGTBs, este movimiento socialista, comunista, se han empezado a agarrar de todo lo que es leyes en su favor, torcer hasta partes inclusive de la Constitución para que se apruebe todo el aborto. Se ha querido mover, que se abra la Constitución, qué sé yo. Habría la posibilidad de que nuestros hermanos abogados busquen una ley entre la protección hacia los niños con estas leyes que manejan muy bien los hermanos de la Defensoría de la Niñez, Adolescencia, para que así, munidos de esos artículos, de esa ley, por decir que debe haber, si nos quieren impedir, digamos que a las tinieblas no les gusta que nosotros expongamos la verdad y nos quieran cohibir o coartar nuestra libertad el momento que estemos exponiendo en una plaza, en las calles, queriendo salir ellos como esto de la Pachamama y no sé qué han levantado para que no, prácticamente cerrar a la iglesia la boca para que no evangelice, para que no exponga las verdades de la palabra. ¿Habría esa posibilidad, pastor? Sí, Sería sí. muy hermoso tener un respaldo así, como le puedo decir, de abogados, de leyes, para que así cuando ellos nos quieran hasta quitar los folletos, decir aquí está, en la ley está, yo no estoy infringiendo la ley, inclusive estoy protegiendo a los niños, dándoles esta verdad de amor o esta verdad que los puede proteger de distorsión en cuanto a sus personalidades pequeñas. Eso quisiera saber, pastor. Le agradezco. Hermana, voy a hacer un resumen y te lo envío y lo voy a compartir. Quisiera, si me permite, pastor Damasceno, antes de concluir, quiero mostrarles algo que realmente les va a maravillar. Es cortito, son 6 minutos, 5 minutos, y vamos a ver un video que quiero que ustedes lo vean, que realmente vale la pena. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perdón. Sí, sí. Correcto. Voy a compartir el audio. ¿Así? ¿Escuchan? Desde las galaxias y las estrellas hasta Sí, los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo.
Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber.
Bien, hermanos. Creo que Wow. lo explica muy bien. Se los voy a pasar para que eso a un joven, un niño, realmente puede ser súper interesante.